¿Qué onda, Warriors? Lo prometido es deuda. Regresa una de las series más queridas del canal, pero con un nuevo formato. 15 datos curiosos sobre un videojuego. Esta vez, luego de la polémica que despertó el GTA Trilogy Remaster, les traeré 15 curiosidades de uno de sus 3 juegos remasterizados, GTA San Andreas. Así que pónganse cómodos y disfruten del video. Empecemos. 1. En el Club de los Santos es de conocimiento popular que aquí podemos recibir un pequeño baile privado antiestrés. Al menos así lo era en la versión original. ¿Qué sucede con la nueva versión? Pues te encontrarás una pequeña baranda puesta para bloquear el paso a los bailes privados. Quizás es algún detalle de Rockstar para hacer que los jugadores no lleguen allí, o que lo hagan bajo su propio riesgo, ya que puedes saltarla y recibir tu baile sensualón igualmente. 2. El juego tuvo un retiro en su versión de PC debido a que se dejó al descubierto el código del juego, donde se encontró contenido no eliminado, como música y el modo Hot Coffee, el controvertido minijuego sexual que le costó a Take-Two y Rockstar $20 millones. En resumen, es un mod de GTA San Andreas en el cual, luego de una cita, una de las novias te invita a entrar a su casa para tomar café, aunque en realidad siempre termina con resultados sexuales. 3. En el remaster han quitado algunos misterios que se encontraban en el juego original, como por ejemplo, en una de las partes del juego original se puede encontrar a una fotógrafa que le toma fotos a la nada, y que después de un tiempo se quita la vida lanzándose al agua. En la nueva versión esta no aparece en ningún lado, quizás fue retirada por obvias razones. 4. Los carteles de los restaurantes de hamburguesas y el que tiene un ovni que giraban en la versión original ya no giran en el remaster. Algunos lo consideran un downgrade del juego original, pero no deja de ser curioso pensar que dejaron de funcionar después de 17 años. 5. A pesar de ser un remaster que no cambia radicalmente la jugabilidad, este cuenta con una mejora vista ya en GTA 4 y 5, donde ahora para escoger el arma no tienes que buscar en todo el inventario, sino que aparece el mismo sistema circular visto desde GTA 4. ¿Ya es algo? ¡Sí, lo es! 6. En el juego original, escondido detrás de un muro, en la habitación de CJ, hay un cuadro que solo es accesible mediante mods, que juegan con la cámara del juego. En el remaster, ese cuadro es utilizado en la habitación de CJ. Nice, solo tardaron 17 años. 7. En la remasterización, algunas canciones que podías oír en la radio fueron eliminadas debido a que Rockstar ya no cuenta con las licencias ya hace varios años. Aquí, en pantalla pueden apreciar la lista. 8. Si alguien aún recuerda los códigos que podías utilizar en el GTA San Andreas, pues tengo noticias para ti. Para comenzar, si escribes el famoso código Konami en el remaster, le crecerá la cabeza a los jugadores de manera muy chistosa. Además de que los otros códigos originales no funcionan en los remasters. 9. La versión donde hicieron los remasters es la del 10º aniversario, la misma que usaron para los juegos de celular, donde hay una dificultad reducida con respecto a la original y contando con algunas mejoras, como que al fallar una misión podamos reiniciarla tomando un checkpoint. 10. Algunos mitos de San Andreas han sido desmentidos con el cambio gráfico, por ejemplo, el mito del ángel en la roca, que con el nuevo cambio se deja en claro que solo se trata de un efecto de repetición en espejo en las texturas, además de que con el cambio en algunas texturas, ciertas cosas como el mito de Bigfoot y algunas caras demoníacas que supuestamente se podían observar han desaparecido. ¿De verdad nunca existieron estos mitos o decidieron quitarlos en la remasterización? ¿Qué opinan ustedes? 11. El graffiti fantasma, que contaba con la particularidad de que desaparecía y aparecía a ciertas horas del día, ahora se encuentra todo el tiempo en la pared y ya no desaparece. ¿Habrá sido un bug? ¿Problemas de luces? ¿Quién sabe? 12. En la tienda de armas y en la casa del coronel, donde ocurre la misión Home Invasion, fue retirada la bandera de los Estados Confederados y fue reemplazada por la bandera de los Estados Unidos. Esto debido a que la bandera de los Estados Confederados representaba el apoyo a la esclavitud, al racismo y a la supremacía blanca. 13. Algo muy curioso es que en el sistema de selección de idioma ahora podemos seleccionar entre el español neutro y el español mexicano. Este último cambia una gran cantidad de diálogos por modismos mexicanos. 14.
Con la remasterización se remodelaron varios locales a los que se pueden entrar. En uno de los locales de ropa se colocaron una serie de vestidos que son una referencia a GTA V. Estos vestidos son los que puede utilizar Trevor en algunas partes del juego. 15. En el nuevo remaster, para ahorrar tiempo en la realización de texturas, utilizaron dos métodos para acelerar el proceso. Uno fue la utilización de una inteligencia artificial, que hizo la labor de escalar las texturas del juego a una con una resolución más alta, algunas texturas funcionando bien y otras teniendo una calidad nefasta. La otra es mediante el reciclaje de texturas, haciendo que algunas texturas usadas en GTA V estén en San Andreas y los otros juegos, haciendo muchas referencias a GTA V y al universo 3D de GTA. Entre algunas que se pueden encontrar son el comercial de FlyAss de GTA V. El logo de FlyAss sale en una pequeña tienda. Cola, el logo está en diferentes lugares del juego y principalmente en cajas. Fleca, su logo está en puertas de negocios y en cajeros automáticos. Y bien, hasta aquí ha llegado el video de 15 datos curiosos de hoy. Espero que les haya gustado. Si ha sido de tu agrado, por favor deja tu like y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría muchísimo. Sígueme en Twitter para estar al tanto de las novedades del canal. Si este video gusta mucho, traeré próximamente 15 datos curiosos, pero de GTA Vice City, su versión remasterizada. Muchas gracias por ver. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.